Bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia y atención en esta tarde en la que la lluvia parece habernos dado una tregua. Estamos aquí gracias a la iniciativa de Tracia Valeiras y el colectivo TRAC, que han invitado a una persona muy especial para que tengamos el privilegio de escuchar, conocer un poco mejor y compartir un ratito con él. ¿Y quién es él? Esta es una pregunta que en una clase de filosofía quizás nunca podríamos alcanzar a responder. Pero vamos a describirlo como un vigués afincado en Madrid, profesor de filosofía, discípulo de Gustavo Bueno y autor de varios libros, entre los que destacaremos Guerra y paz en el Quijote, 1492 España contra sus fantasmas, El orbe a sus pies y Cuando España echó a andar. Una persona que, como veis, no tiene miedo a enfrentarse a temas que suscitan siempre intensos debates. Ha publicado numerosos artículos en revistas de filosofía y ciencias sociales e interviene con frecuencia en algunas tertulias televisivas, radiofónicas y podcasteras. Podríamos enumerar muchas actividades y reconocimientos más, pero hoy estamos aquí para acompañar a Pedro Insua en la presentación de un nuevo libro del que esperamos venda muchas copias y sirva de faro para iluminar esa oscuridad con la que otros cubrieron los siglos de nuestra historia que cambiaron el mundo. Yo soy Erika Vera y me han pedido que acompañe a Pedro a través de la conversación, puesto que eso es lo que hago con mis invitados en mi proyecto Lo que Vigo esconde, un podcast hecho con mucho cariño en el que semanalmente invito a personas que tienen historias que merecen ser contadas, proyectos, en definitiva, tesoros que esconden las ciudades y que desde los sillones de una barbería tenemos la suerte de conocer. ¿Cómo no compartirlos con el mundo? Hoy me siento afortunadísima por sentarme con Pedro porque vaya tesoro que esconde Vigo. Bienvenido, Pedro. Bueno, muchas gracias y lo siento por la tardanza, estos minutillos que hemos tardado. Óscar Puente se portó bastante bien, porque el tren llegó bien, pero después hubo que un parking, no sé qué. Hay que llegar hasta Vigo, hay que aparcar. Estas cosas, sí. Muchísimas gracias por estar aquí, porque esta presentación de tu libro y tenerte con nosotros significa mucho para este colectivo TRAC, que tiene el propósito de ser punto de encuentro para el conocimiento, la cultura, la filosofía, el arte, y porque poder formar parte de tu gira de promoción pues es un orgullo. Así que voy a empezar porque tu libro pareciera una parada lógica en el camino que están marcando tus anteriores publicaciones, casi como si estuvieras confeccionando un mapa que nos ayuda a entender por qué defiendes lo que defiendes. Y en esta parada nos llevas a la Escuela de Salamanca. ¿En qué momento sientes la necesidad de dar forma a este libro para compartir con el mundo tu visión sobre ella? Bueno, pues muchas gracias primero a la organización y a los asistentes por venir, y a Tracia especialmente, que es la que tuvo como contacto conmigo y tal, y vamos, muy amable porque fue iniciativa vuestra, o sea que eso es muy a destacar. Pues la iniciativa del libro es de la editorial me encarga, la editorial La Esfera de los Libros, me encarga de la mano de César Cervera, que es uno de los editores de La Esfera de los Libros, y con motivo de él, pues este año, el 2026, el 500 aniversario, de Francisco de Vitoria gana la cátedra prima de teología de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Y entonces eso valió como más o menos referencia para celebrar pues, el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca, ¿no? Y con ese motivo pues me encargó un libro. Bueno, la perspectiva de él era un poco más, yo creo, la perspectiva, salió otra cosa, más estructural, o sea, qué es la Escuela de Salamanca, sus componentes y tal. Pero yo hice lo que me dio la gana y entonces hice una especie de génesis de la Escuela de Salamanca para también un poco evitar la idea, o deshacer la idea, de que aquello fue una especie de hongo que salió así de repente, espontáneo. No, pues tiene toda una tradición detrás, y entonces yo pues, trato de ver la génesis de esa escuela y lo simbolizo pues, en dos personalidades, ¿no? Casi así a modo de héroes de Carlyle, ¿no? Que son Cristóbal Colón, la cosmografía por un lado, es decir, una línea de fuerza digamos, doctrinal y práctica también, que es toda la práctica de la navegación que trae Colón consigo, pero también la teoría, no solamente la práctica, y cosmográfica, esa línea, ese primer vector, digamos, cosmográfico que llega a Salamanca, y el otro vector es el teológico-político que representa a Diego de Deza. Entonces, en la portada del libro pues es un cuadro del siglo XIX, un cuadro de un peruano del siglo XIX, bueno, las representaciones de las juntas de Salamanca, que son, bueno, yo trato esto en el libro bastante abundantemente,
Y entonces la unión entre Colón, está ahí pues, disertando acerca, rodeado de mapas, esferas y tal, y Diego de Deza, que está enfrente, que con el hábito de dominico, ¿no? Porque es la filosofía dominica tomista, el tomismo, el que recibe a Colón. Y esto es fundamental. Hago un paralelismo en esto entre Dante también, Dante cuando muere Beatrice, ¿no? Pues se va a las escuelas de los religiosos en Santa María Novella, que es un convento dominico, es el convento dominico de Florencia, el convento franciscano, que siempre hay un convento dominico y todo Sí. franciscano, ¿no? Y casi siempre a la gresca unos con otros, porque esto de tener una idea de que la iglesia es un monolito, la iglesia están, vamos, para esto, por ejemplo, para el tema del papel de Colón en Salamanca, pues hay muchas luchas entre franciscanos y dominicos, hay luchas de todo tipo, ¿no? La historiografía es una batalla campal, esto lo sabemos todos. Y entonces hay que entrar ahí con espada. Y si puedes entrar con bomba atómica, casi mejor. Pero bueno, eso es más difícil. Entonces, pues tienes que estar luchando permanentemente con todos los intereses ideológicos que se vuelcan en los documentos. Tienes que tratar de depurar el concepto. La historia es fundamentalmente, bueno, esencialmente, un relato histórico es un relato verdadero. Esto que se suele perder de vista en esta época de posverdad y todas estas cosas, pues se suele perder de vista. Es decir, un relato histórico implica un compromiso con la verdad. Y entonces, pues bueno, tienes que ir deshaciendo todos estos vericuetos y esta hojarasca, digamos, ideológica, ¿no? Y entonces la idea fundamental es esta, que como Dante se encontró, ¿con qué filosofía se encontró Dante cuando fue a las escuelas de los dominicos en Santa María Novella? Pues se encontró con lo que Dante llamó belladonna, ¿no? Que era la filosofía tomista. Justamente en ese momento el tomismo está pues saliendo un poco de la primera fase controvertida, que al tomismo se le depuró, bueno, se le hizo un sílabus, ¿no? 1270, una prohibición, porque detrás de Santo Tomás está Aristóteles, que este es el blama del cordero casi siempre, ¿no? Está Aristóteles ahí agazapado, un vestido de hábito de dominico, pero está ahí, ¿no? Y entonces esta convergencia entre que la vivió Dante también en Santa María de Novella, pero en este caso en el convento de San Esteban, Salamanca, Colón se encuentra, cuando llega allí, con la filosofía tomista, ¿no? Y el representante máximo de esa y que pone en funcionamiento una escuela tomista en Salamanca es Diego de Deza, un personajazo que yo no conocía hasta que te iba a decir, este tema. no es de estos que estudies en los libros de texto, vaya. No, Diego de Deza fue el segundo inquisidor, seguramente por eso cayó un poco sobre él la damnatio memoria, ¿no? Y además fue catedrático de prima teología en Salamanca, fue deán del convento de San Esteban, fue también, y esto es el papel más importante de este personaje, para el caso, fue el tutor de Juan, el hijo heredero varón de los Reyes Católicos, que además muere muy dramáticamente en brazos del propio Diego de Deza, ¿no? El heredero varón de los Reyes Católicos muere con 19 años, ¿no? En Salamanca. Diego Deza, bueno, Isabel la Católica había encargado a Deza el tutelaje de su hijo, ¿no? Y en la corte que está en Almazán y tal, bueno, en la corte de Juan aparecen muchos, está Diego Colón como paje, está muy rodeado de temas que después tendrá una trascendencia en América muy grande, ¿no? Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, el hijo mayor. Todo. Entonces, bueno, el caso es que cuando reciben a Colón en Salamanca, los reyes católicos quieren escuchar a este hombre, venía rebotado de la corte de Juan II, Colón, porque le engañan y tal. Dice, ya aprovechando que estamos en Vigo, dice Fernando Colón, el hijo, que no quiere saber nada de los portugueses, el padre. ¿Por qué será? Detesta Portugal, así, la nación portuguesa no quiere saber nada porque le engañan allí. Él plantea su proyecto en la corte de Portugal de Juan II y Juan II monta una junta también de expertos, Juan II, y la rechaza, la Junta la rechaza. Pero Juan II no. Juan II dice, venga, sí, vamos adelante con este proyecto, pero le pide mucho, le exige mucho. Como después se exigirá a los Reyes Católicos, también Colón era bastante ambicioso, y entonces le exigirá mucho, y entonces Juan no acepta. Pero el proyecto lo coge y lo pone en práctica, de espaldas a Colón. Y entonces Colón
Y fracasa el proyecto. Entonces le achacan a Colón el fracaso y tal y cual. Entonces escapa de allí. Algunos dicen incluso que la carta que lleva Colón, que es la carta de Toscanelli, la roba. Entonces está huyendo realmente de Portugal. Esto es difícil de determinar, pero bueno, hay fuentes que entienden que es una huida. Entonces se refugia en España. En Salamanca llega como refugiado, que es una perspectiva muy diferente. Totalmente. A salir de allí. Entonces, bueno, y es muy plausible, porque si no, no se entiende por qué es tan discreto todo. Porque no levantan actas de la Junta de Salamanca, van a un sitio, que es donde arranca el libro, que es en Valcuevo, a 10 kilómetros de Salamanca. El primer monumento que se hizo a Colón en España es de 1866, en Valcuevo, a 10 kilómetros de Salamanca. Y allí es donde se reúnen, que es en unas dependencias que tenían allí San Esteban, el convento de los dominicos de San Esteban, que valía a modo de observatorio y tal y cual. Entonces, pues allí está el primer monumento de Colón en España. Esto, Valcuevo, vamos, yo hasta que no empecé a estudiar estos temas no tenía ni idea que existía semejante sitio. En Salamanca tampoco lo saben mucho, en la capital. Por lo visto hay una romería que llega hasta allí y tal y cual, pero vamos. Y entonces, pues allí hay un monumento bastante modesto, por otro lado, que lo mandó a hacer un harinero, un empresario, que adquirió los terrenos se desamortizaron, en 1800, con las desamortizaciones de Mendizábal, Madoz y tal, se desamortizaron. Entonces, de cara ya pensando en el aniversario de 1892, que es el primer aniversario que se hace, la primera vez que se celebra el 400 aniversarios ese, ¿no? El 300 aniversario no se celebró, ni 792, porque claro, el imperio estaba funcionando, entonces no había... uno celebra cuando ya pierde las cosas, ¿no? Entonces conmemora cuando ya se han perdido. Y entonces, pues es el primer monumento, claro. El libro de todas formas arranca con todo el movimiento iconoclasta contra Colón, claro. Todo el derribo de las estatuas de Colón, de los pedestales, de tal... Entonces, pues bueno, es un intento el libro en buena medida de volver a subir a Colón al pedestal, ya que lo están derribando y demás, ¿no? Y entonces ahí, en ese lugar tan recóndito, no muy alejado, a 10 kilómetros, pero vamos, que no es muy conocido, pues ahí tuvo lugar pues esa entrevista y ese encuentro entre, por un lado, la línea cosmográfica y por otro lado, la teológico-política, que es lo que pues abrirá el mundo, romperá absolutamente con el mundo antiguo y medieval, con esa barrera que representaba el non plus ultra, el estrecho de Gibraltar. Eso se va a cocinar en esa juntura, en esa convergencia entre la cosmografía colombina y la teología política de Ciana de Deza. Entonces, se juntan ahí, bueno, estos son figuras más o menos representativas, ¿no? Después hay mucha cosa detrás. Muchas cosas, sí. Entonces, y eso va a hacer que se derribe el manto, digamos, el velo del gran océano, y eso se hace en Salamanca. Es decir, es donde se pergeña, porque para meterse en el océano, con las naves, hay que controlar la astronomía. Claro. Es la única manera, porque al perder la línea de costa de vista, la única manera es guiarse por los cielos. El sol es un elemento muy importante, pero claro, el sol no está todo el día. Entonces, y además el sol va variando según vas bajando hacia la línea del equinoccial, que llamaban, hacia el Ecuador, pues va variando sus movimientos, entonces no sirve completamente de guía. Las estrellas, la estrella polar sí. Entonces, lo que pasa es que al pasar el equinoccio te quedas sin estrella polar también. Entonces, bueno, la astronomía es un elemento fundamental para poderse guiar, para poder internarse en el océano. Y no se interna en el océano hasta el siglo XV, hasta finales del siglo XV. Colón es el primero que lo hace. Claro. Entonces, esto es un poco la idea general del libro. Perfecto. Cuando tú te adentras a la historia... Esa es la primera pregunta. Está perfecto, ya nos podemos ir. Hasta luego. Perdón, es que tengo tendencia... Yo tengo la curiosidad porque al final tú como filósofo te adentras a la historia y al conocimiento de la historia, y ¿es diferente tu mirada con respecto a la que pueda tener un historiador cuando haces un trabajo como el que te han pedido? Claro, yo más bien filosofía de la historia. Yo no soy historiador, ni pretendo serlo.
pero sí, y además son trabajos que suelen ser filosóficos, y lo que tiene la filosofía de polémica, que la filosofía tiene un nervio polémico total y absoluto. O sea, realmente aquí estoy en polémica. Decía Gustavo Bueno, ¿no? Pensar es pensar contra alguien. Entonces, todos los libros son contra alguien. Y aquí estamos, primero, pues así arranca el libro, contra el Islam. Contra el Islam, así de claro. Es decir, el planteamiento colombino, todo esto tiene un trasfondo teológico-político, y es contra el Islam. Es decir, lo que se encuentra Dante, decíamos, ¿no? en Santa María Novella, en la Capilla de los Españoles, que está allí, que uno va a la Capilla de los Españoles y está todo rodeado de unas pinturas, unos frescos que representan la lucha de Santo Tomás de Aquino, es la victoria del tomismo, del catolicismo, por lo tanto, contra el Islam. Y está Averroes derrotado a los pies de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y las artes liberales envuelven todo el asunto y tal. Entonces, esto es lo que se encuentra en Colón también. Se encuentra toda la iconografía de la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Están las artes liberales, la escalera, está el cielo famoso el cielo de Salamanca. Todo esto es lo que se encuentra también en Colón. Allí. Entonces, hay un paralelismo ahí, y de objetivo está el Islam. El Islam como punto a batir, tanto doctrinal como después, digamos, en la praxis geopolítica. Entonces, porque todo esto está planteado tras la caída de Constantinopla en 1453, claro, el cristianismo occidental se queda completamente encajonado, se mete en una ratonera, porque tiene el océano al que no se puede entrar y el Islam turco empujando. Entonces, está en una verdadera ratonera, está confinado en una trinchera. Pero, claro, hay una salida, y la salida la va a proporcionar las matemáticas. Es decir, como compañeras del imperio, como diría el otro, ¿no? Nebrija, que sale en el libro, por supuesto, pero Nebrija es uno de los cosmógrafos de Salamanca. Entonces, las matemáticas, hay un elemento en las matemáticas muy importante, que es la teoría de la esfera, de Sacrobosco y tal, o sea, las matemáticas griegas, en este caso desde Eratóstenes en adelante, pues habían medido la Tierra es una esfera. Esto lo tenían clarísimo desde el punto de vista académico. Entonces hay una salida a ese encierro turco, a ese arrinconamiento del imperio turco. Está el océano, no se puede entrar, y está el estrecho de Gibraltar, que no se puede ir, que non plus ultra. La máxima esta es de Píndaro, al parecer, pero bueno, Dante la repite en la Divina Comedia. Claro, pues, ¿cuál es la salida? Pues hay dos salidas. Al sur, hacia el sur, que es la salida portuguesa, haciendo la carrera africana, pero también la cosmografía no lo permite. La zona tórrida, que pues, es imposible de atravesar, no sé qué, según Plinio. No se sabe si hay conexión entre el Gran Océano y el mar de la India. Saben que hay un mar enfrente de la India, pero no saben si hay conexión. Obvio. Hasta que Bartolomé Díaz no lo hace. Claro, es que ahora a nosotros nos resulta fácil, ¿no? Porque vas al Google Maps y ya... Claro, ahora mismo sí, pero en este momento ya había no. que fabricarlo, había que hacerlo, la cartografía no está. Y entonces, la otra salida es la colombina, el proyecto de Colón que presenta Juan II y que después, del fracaso, presenta a los Reyes Católicos, que es ir al oriente por el occidente, que eso implica la teoría de las esferas. Si es una esfera, pues vas por ese otro lado y vuelves por el otro. Claro. Entonces, y eso es lo que hizo Colón, lo que procuró hacer Colón, lo que pasa es que se encontró con una cosa que nadie contaba con ello, un continente entero, que fue un muro para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Entonces, hasta que no se atraviesa ese muro, que es América, pues no se llega, finalmente se consuma el proyecto con Magallanes Elcano, ¿no? Que yo lo trato ahí también. Entonces, pero esto es todo contra el Islam que había vencido. Y el Islam, claro, ¿qué ofrece el Islam? Pues el Islam lo que hace, frente a Dante, que ve la filosofía como una bella señora, recordando a Boecio, de todas formas, la obra de Boecio, La consolación de la filosofía, Dante la lee, y dice, este libro que raro de leer, o sea, Boecio no se debía leer mucho cuando Dante lee el libro, a finales del siglo XIII, y entonces le llama bella señora. ¿Y cómo llama a la filosofía el Islam? Lo cito ahí a Ibn Khaldun y tal. La prostituta. La filosofía pervierte completamente la fe islámica.
Y el Islam niega la filosofía, reniega absolutamente esto. Ibn Khaldun así, literalmente. Mejor no estoy... Filosofía estamos hablando de las artes liberales, es decir, del trivio y el cuadrivio, es decir, de las matemáticas. Esto es de lo que reniega. Lo único que les sirve, algo de aprecio tienen a la lógica, pero para desarrollar las ciencias que llaman ellos ciencias jurídicas, coránicas. El Islam se atrinchera totalmente en el Corán. Absolutamente. Y no hay nada más allá de él. No hay nada más allá de él. Entonces se meten ahí, el fanatismo islámico es doctrinal, es algo propio de la doctrina. Y sin embargo, Santo Tomás, ¿qué es lo que hace? El tomismo, ¿qué significa? Pues precisamente la independencia de la razón respecto a la fe. Entonces, y tiene una trascendencia brutal porque define Occidente esto. Esto es lo que define Occidente. De hecho, es tu prólogo. Sí, es el prólogo. Entonces, lo que define Occidente es esa independencia racionalista, esa apertura de la razón frente a la fe. Es decir, para Santo Tomás, frente a San Agustín, en la tradición cristiana, claro que también hay el teocratismo y el fideísmo y el teísmo, ¿no? Pero Santo Tomás, bueno, San Alberto Magno primero, el maestro de Santo Tomás, y después Santo Tomás, y bueno, en general los dominicos, la tradición dominica, porque sacó también a Vicente de Bobais, o como se diga en francés, y entonces, Bobé, sí, mejor. Entonces, pues es la tradición dominica la que sostiene, frente a la idea de que la razón tiene que estar inspirada, iluminada por la fe, Dios. Que es la idea del iluminismo, de la iluminación, la teoría de la iluminación de San Agustín, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para el entendimiento opere, tienes que ser cristiano. Tienes que tener fe cristiana para que el entendimiento opere. Si no, la razón va loca, dice San Agustín, ¿no? ¿Qué es lo que dice Santo Tomás, bueno, San Alberto? Que no hace falta ser cristiano para ser un buen médico. Que dice San Alberto literalmente, para curar no tengo que consultar la Biblia, tengo que consultar a dos paganos, a Hipócrates y a Galeno, pero no tengo que consultar la Biblia. Entonces la racionalidad tiene sus propios métodos, su propia independencia y se puede organizar un Estado bien sin ser cristiano. Esto es la oportunidad que se le da a los reinos de Indias. Entonces el hecho de ir a América con esta teología no es lo mismo que ir con la otra, que es con lo que van los ingleses, en general los protestantes, al Norteamérica. Van con la teología agustiniana, van con el agustinismo político. Entonces, solo ven allí a infieles que aparentemente administran justicia, pero no lo hacen. Son obras del demonio y tal, igual, que es lo que ven los... Y entonces arrasan con ellos. Sin embargo, en España, pues lo que lleva es la teología atomista, es la teología de Santo Tomás de Aquino. Entonces, la racionalidad también sirve para administrar la justicia, puede ser virtuoso sin ser cristiano, es la oportunidad total a la razón frente a la fe. Totalmente. Y esto es Santo Tomás de Aquino. Y abre la puerta a esos hitos que a lo mejor no son tan conocidos, como que de aquí salen pues los derechos fundamentales. Exacto. De los que tanto presumimos hoy en día, ¿no? En el Exacto. momento en el que entiendes que un ser puede ser un ser sin necesidad de la religión y que tiene unos derechos por Exacto. ser, simplemente. Por ser racional. La clave está en la racionalidad. El ser, o sea, cualquiera puede, sea cristiano, musulmán, budista, australiano, incluso, que los hay, puede demostrar que los ángulos de un triángulo son 180 grados. ¿No? Da igual la creencia en la que estés. La razón neutraliza todo eso. Entonces, pues igualmente aplicada a la política. Entonces, es Aristóteles el que está detrás, ahí, agazapado. Entonces, la idea del Estado, aparece la idea natural del Estado, es decir, ya no tiene esta idea sacral del Estado, pues empieza a operar pues el zon politicón aristotélico, ¿no? El hombre político por naturaleza. Entonces, bueno, todo esto es lo que está ahí latiendo, ¿no? Y lo que da inicio a la Escuela de Salamanca. Hay un hito fundamental, claro. Diego Dezas, en realidad es Osma, que es el anterior, el que empieza con los estudios, y hay algún precedente y tal. Bueno, esto es una corriente, es que no... pero hasta ese momento la obra exegética, la exégesis de la Biblia, la interpretación de la Biblia, era a través de Pedro Lombardo, que eran las sentencias de Pedro Lombardo, era lo que oficialmente todas las universidades de Occidente utilizaban para interpretar la Biblia, ¿no? A partir de la Escuela de Salamanca se utiliza Santo Tomás de Aquino. Y el triunfo estará pues, en Trento. En Trento
en el altar de Trento, en la iglesia de San Vigilio de Trento, pues donde se celebra el concilio, pues allí están la Biblia, por supuesto, en el altar de la iglesia, la Biblia, los decretales de los papas, órdenes de los papas y tal, y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es el gran triunfo de Santo Tomás en 1560 y tantos. San Pío V, el Papa, le nombra doctor de la Iglesia y es el reconocimiento total al tomismo como doctrina más o menos oficial de la Iglesia. Entonces, de la Iglesia Católica. Y esto es obra de la Escuela de Salamanca, que es la primera escuela en Salamanca que adopta a Santo Tomás de Aquino como obra, la Suma Teológica, como obra de guía exegética de la Biblia, de interpretación de la Biblia. Entonces, esto pues, también es una trascendencia tremenda. Y hay varias cosas que hay que borrar un poco. Claro, esta impronta del tomismo en Salamanca y el enfoque que se tiene hacia los reinos, hacia la población indígena, que hay que incorporarla al derecho castellano, empiezan las leyes de Indias, la legislación de Indias, ¿no? Esto es lo que respalda eso. Y voy a subrayar 2 puntos que me parecen fundamentales de esta legislación de Indias. Arranca en Burgos en 1512, ¿no? Con las leyes de Burgos, ante las protestas de los dominicos discípulos de Deza, Montesinos, Pedro de Córdoba, que son discípulos dominicos que salen de Salamanca, de San Esteban, ¿no? Del convento dominico de San Esteban. Salen de ahí, tanto Montesinos, que es el que la lía parda allí en la Navidad del año 1511, ¿no? Que protesta y que dice que amenaza con el entredicho y la excomunión a todos los españoles, incluyendo al rey. No amenaza con esto. Bro. Entonces, Fernando el Católico, entonces, 2 cosas voy a subrayar. Primero, que quien toma la decisión de iniciar la legislación de Indias es el rey de Aragón. Digo esto, dígolo, porque como dice, no, el catalanismo y tal, dice, no, una cosa de Castilla y que operó ahí y tal. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. El mal comportamiento histórico de España, el genocidio americano y tal, fue cosa de Castilla. Pero si quien toma las decisiones principales es el rey de los catalanes también, es el rey de Aragón, es Fernando. Diego Deza es uno de los albaceas del testamento de Isabel la Católica. Isabel la Católica, en 1504, deja su testamento, y uno de los albaceas es Diego Deza, precisamente, y pone muchos puntos sobre las sillas, pero la legislación comienza a operar con una decisión de Fernando el Católico. Totalmente. Entonces, esto es importante subrayarlo. Y después también se dice para, digamos, pues ningunear o menospreciar la legislación de Indias, dice que no se aplicaba, claro. Que no se aplicaba. Claro. Es que era lo que se aplicaba, no había otra cosa. No había otra cosa. Es más, Bolívar ya, pues en el siglo XIX, Bolívar, en una carta con San Martín, reconoce que el derecho para formar todo el ordenamiento jurídico de las naciones nuevas que están formando, ¿no? Pues tienen que recurrir al derecho que hay, que es el derecho castellano, el derecho del derecho de Indias, las leyes de Indias, es en el que se tienen que ver para formar, claro, todas las fronteras de las naciones americanas a partir del año 1810, más o menos, que podemos de Paraguay, es una de las primeras, pues son líneas administrativas de la administración hispana. O sea, México es pues el virreinato, Honduras es un obispado, Venezuela es una audiencia. O sea, son todo fronteras de la administración hispana. No tiene nada que ver con los aztecas, con los incas, absolutamente nada que ver. Entonces, pues es el derecho que se aplicaba. Tanto se aplicaba que tanto Colón como Cortés van a sufrir, han abusado de sus tal y se les juzgará y terminarán en la cárcel, además, ambos. Entonces, ¿cómo que no se aplicaba? Total, que esas dos, yo creo, esos dos especies que ruedan por ahí, pues mala leche, claro, buscando pues, el ninguneo, la mala fama, vamos, la leyenda negra en una palabra, pues yo creo que hay que romper con ella. Otra cosa también importante es que la financiación del viaje de Colón, del primer viaje, las 3 carabelas famosas, una de ellas está aquí al lado, ¿no? La réplica, bueno, obviamente, porque fue a donde llegó, a Bayona, Bayona con Y. Entonces, esto lo digo así, de refilón,
Entonces, pues la financiación fue por parte de la Santa Hermandad. Esto está comprobadísimo. No fue Vale. ni las joyas de la reina, ni los judíos, que se ha dicho, ¿no? También no fue la Santa Hermandad, es decir, fue Castilla. Fueron los impuestos de los castellanos ahí, la Santa Hermandad, que era pues un poco la policía del momento, ¿no? Y entonces, pues fue la recaudación de la Santa Hermandad, fue lo que pusieron ahí. Las joyas ya estaban empeñadas en Valencia por la guerra con Granada, las joyas de Isabel. O sea, fue la Santa Hermandad. Esto está completamente ya documentado. Entonces fue Castilla, es decir, fue Castilla quien financia el viaje. Es una iniciativa que se crea, se genera en Salamanca, es decir, que no se puede eludir el tema. Y las decisiones las toman los reyes, el rey de Aragón y la reina de Castilla. Entonces, bueno. Es importante todo esto. Sí, esto sí, yo creo que sí. ¿Pero por qué es importante saberlo hoy? Pues precisamente para combatir pues, a aquellos que quieren, sobre todo, ya digo que la filosofía tiene una línea polémica siempre, ¿no? Un nervio polémico, y el nervio polémico fundamentalmente suele estar ligado a la política. Y entonces, pues, el libro empieza pues, con dos cosas. Con la damnatio memoria sobre esto, ¿no? Que decían los romanos. Es decir, hay que borrar a esta gente, hay que hacer, ¿cómo se dice esto? Pues un cordón sanitario, ¿no? Sobre, pues, o clausurar, o ¿cómo se dice ahora? Que no me acuerdo. Censurar, ahí. Censurar, no. Pero cancelar, esta es la palabra, cancelar. Entonces la cancelación sobre Colón, derribando las estatuas, sobre Junípero Serra, que era un hombre que pasaba por allí prácticamente, o sea que era un hombre de lo más inocentón, pero bueno, sobre Hernán Cortés, sobre tal. Y en los museos, que yo empiezo con Urtasun, la idea de Urtasun, el ministro de Cultura actual, ¿no? Que dice que hay que descolonizar los museos. Los museos tienen un discurso muy colonizador. Un poco yo creo que va en la línea así. La idea que tiene en la cabeza es la del circo. El circo, o sea, como los circos antes, que la mujer barbuda, tal, pues eso es denigrante y tal, pues ahora es poner cosas de los incas, los aztecas. Es como una especie de como si pusiéramos pues, una cabeza de venado en una pared, ¿no? Que denigra la figura de los indígenas. Denigra las figuras de las distintas culturas, de los taínos, no sé qué, no sé cuánto. Es un saqueo, es el resto del saqueo. Esto es la perspectiva que tiene. Entonces, como es el resto del saqueo, hay que liberar, digamos, todos esos objetos, todos esos reliquias y monumentos y demás que fueron obra de España en América, ¿no? Estoy pensando en el Museo de América, por ejemplo, en Madrid, y el Museo de Antropología en Madrid, que es resultado de ese presunto saqueo, ¿no? Entonces hay que devolvérselos, bueno, toda esta historia, ¿no? No sabemos muy bien qué quiere decir descolonizar. Probablemente, pues, eso querrá decir, pues, algo así como una performance en que habrá una indígena que empieza a hacer raros ahí y con tema como escenario el museo, algo de esto, seguramente hablando en quechua que nadie lo entenderá, o en natural o lo que sea, y no sé, enseñando probablemente un pecho, en el caso de la mujer, y tal, ¿no? Provocando y todas estas cosas. Entonces, en plan contestatario, en plan protesta frente a la colonización. Pero claro, primero, no hay colonización. En el caso de España no se puede hablar de colonización, eso ya es un error histórico grave, ¿no? Y segundo, pues eso implica pues una política determinada que supone desvirtuar y desfigurar la historia de España, porque hay proyectos políticos en España que buscan que España desaparezca, sencillamente, así de claro. ¿Y por qué? Porque, ¿cuál es la razón? Pues esto es lo que se pone en cuestión. ¿Qué razón hay para que España desaparezca? ¿Por qué tiene más razón de ser Galicia independiente, País Vasco independiente, Cataluña independiente? ¿Qué pasa? Que es que cuando se formó Cataluña, bueno, Cataluña hasta que se inventan, pero ¿qué fue? Que no se sabe muy bien de dónde sale Cataluña. ¿Por qué Cataluña sí y España no? Cataluña como independiente. ¿Cuál es la razón por la cual en Cataluña quizás, qué pasa? Que no mataban, no había... O sea, el catalán, que deriva del latín, pues hombre, los romanos no, precisamente, una de las cosas más representativas de Roma pues son sus ejércitos y sus calzadas para desplazar a los ejércitos. Entonces, o Cataluña, no sé, es un fenómeno geológico. Lleva ahí toda la puta vida, con perdón de la expresión. O sea, ¿es eterna Cataluña o qué pasa? Es que no sé. Entonces, tendrá un origen histórico, como todo. Entonces, como toda sociedad, vamos. Pero no, esto no se sabe muy bien. Aquello está subespecie eternitatis.
Galicia exactamente lo mismo, porque esto lo dice Otero Pedrayo tal cual, ¿no? Dice que los penedos de Galicia llevan ahí desde la... Y además que Galicia ha resistido, ¿no? O sea, los Montes de León se explican por la resistencia que ya De los ofrecía gallegos. allí en la Pangea y tal. Sí. Pues el macizo galaico ya ofrecía resistencia a la invasión castellana, entonces surgen los Montes de León. Esto lo dicen en serio, ¿eh? Esto, y con monumentos que se les pone y tal, que derriban los de Colón, pero ponen a Otero Pedrayo fundaciones, no sé qué, todo esto, ¿no? Pero al final, lo que tú estás explicando no deja de ser una creación de naciones con la necesidad de mitos fundacionales que confrontan con unos hechos históricos que son los fundacionales de la nación española, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hay hechos históricos que fundan una nación, efectivamente, una nación que opera, y después hay desfiguraciones ideológicas que pretenden instaurar o algo así, históricamente, o sea, como si fuera real, algo que no existió. Es decir, ¿dónde está la nación gallega, la nación vasca, la nación? Nación en sentido de nación política, obviamente. Entonces, ahí pues hay un quid pro quo constante, entonces esta mezcla de la política con la ideología, ¿no? Es lo que envenena absolutamente la historia, y sobre todo si tienen estos planes de descomponer el país en el que vivimos, pues hombre, pues dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué más ese que España? ¿Por qué? Entonces, pues esa es un poco la... Sí, por supuesto, son casi todo lo que escribo son libros de combate, en el fondo. Es que al final vuelvo a la raíz de la pregunta, ¿no? Son ojos de un filósofo metiéndose en la historia. Lo interesante cuando hablamos de la historia, yo creo que es sustentarla en hechos. Es muy difícil a veces, quizás, desgranar ese hecho que es cierto, 100% verídico, de luego a lo mejor un relato que se ha creado a través de la historia o de una utilización política de ciertos hechos en momentos históricos concretos, ¿no? Yo soy catalana y en Cataluña es que hay una fecha concreta que les gusta mucho y dices, pero ¿y por qué esa fecha y no 10 años antes? Entonces, al haber ocurrido todo a la vez desde la mirada del hoy, es muy fácil recurrir a ciertos personajes sin a lo mejor ni siquiera entender que las fuentes de las que estás cogiendo esa información eran los enemigos de ese personaje. Claro, por ejemplo, que eso ocurre muchísimo, claro. Entonces, la idea que se tiene de Robespierre es la idea que tienen los termidorianos que vencieron, que le cortaron la cabeza a Robespierre. Entonces es lo que va quedando. Entonces, pero precisamente la historia es un saber crítico, es decir, tienes que ir contrastando, no te puedes tragar lo primero, que es que menuda novedad esto, ¿no? Las fake news, las noticias falsas, pues eso está lleno. La donación de Constantino, una falsedad más falsa que la donación de Constantino para inventarse allí un imperio carolingio y tal, pues hombre, pues eso está al cabo de la calle. Tiene Caro Baroja tiene un libro muy chulo, se llama Las falsificaciones de la historia, que trata, bueno, en España además está los libros plumbios de Sacromonte en Granada, ¿no? Donde saca la historia del Quijote Cervantes, ¿no? En los libros plumbios ahí aparece la Cide, Amete, Bengueli y tal, que se lo inventa todo Cervantes, por supuesto. Bueno, Unamuno dice, cuando escribe Unamuno Vida de Don Quijote y Sancho en 1905, ¿no? En homenaje a Cervantes y al Quijote, pues, bueno, aquí tenemos un especialista, un experto que más sabe probablemente de Cervantes, seguramente, del mundo probablemente, que es Jesús Maestro, ¿no? Y entonces, y muchas gracias, por cierto, Jesús. Y entonces, siempre digo que yo soy el segundo, el primero Jesús y yo soy Pedro. Bueno, es un chiste muy malo, muy fácil, pero no sé, siempre lo hago. Bueno, el caso es que Cervantes pues utiliza esa fantasía y Unamuno le corrige y dice, no, yo tengo el documento. El documento lo tengo yo. También se lo inventa Unamuno y dice, y ahora voy a contar bien la historia. Entonces escribe Vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Para corregir a Cervantes. Porque para Unamuno lo importante era el personaje, no el autor, ¿no? El que hizo a Cervantes fue Quijote, hizo a Cervantes y no al revés, ¿no? Estas cosas que decía Unamuno, muy con Niebla también, aquello. Bueno, entonces, de Salamanca, Unamuno muy vinculado a Salamanca. El caso es que la historia trabaja con documentación, efectivamente. Y además España es un imperio, se desarrolló un imperio muy libresco, muy lleno de documentos, todo lo documentaban, todo levantaban acta, absolutamente todo. O sea, claro, Felipe II murió allí enterrado en papeles, porque el hombre no le daba para nada, el rey burócrata, ¿no?
Entonces, yo qué sé, bueno, yo en otro libro anterior, ¿no? En el del viaje de Magallanes-Elcano, pues las instrucciones que se dan, que se hacen en Barcelona, por cierto, instrucciones a Magallanes por parte del secretario de Carlos V, cuyo nombre ahora no quiero acordarme, de los Cobos, pues hacen unas instrucciones allí, con pelos y señales, y puedes saber el número de alcaparras que llevaban en el viaje, o sea, todo está documentadísimo, ¿no? Entonces, claro, puedes decir, bueno, estaban falseando las cosas, estaban aparentando. Bueno, pero para decir eso tienes que saber cuál es la verdad. Siempre tienes que tener una verdad de referencia. Pues si tú dices, no, bueno, Isabel la Católica en realidad lo del testamento lo dijo ahí por el testamento que hay a los indígenas americanos hay que tratarlos como súbditos de la corona castellana, como a los castellanos, como a los andaluces, como a todos. Tienen que tratarse exactamente igual porque son súbditos de la corona castellana. Y dice, no, esto lo hizo para en realidad desenvolver allí toda su voluntad de poder y la depredación más absoluta. Pero ¿dónde está el documento que respalde eso y que falsee este otro? Claro. La historia es crítica, requiere de documentación, de todo lo que digas. A ver, a lo mejor para poner una línea en un libro, pues tienes que leer 8 o 7 libros para que esa línea tenga consistencia. Y a lo mejor hasta hierras, hasta fallas. O sea, la historia requiere de un trabajo pues muy meticuloso y vamos, tratar de agotar las fuentes, porque es que si no consultas determinada cosa, resulta que te ha descalabrado todo, porque no encaja, ¿no? Ese documento es un documento fundamental ahí que te está rompiendo, está lleno de... Al final no deja de ser una hipótesis sí, que tú la vas a enfrentar a la documentación. Pero claro, en hipótesis va un poco la palabra casi de algo relativo que puede, o sea, deja bajo sospecha, ¿no? El relato. Historia es bastante estricta, después, como ciencia. Yo esto me atrevo a sostenerlo, sigo sosteniendo. Es una disciplina científica bastante estricta, es decir, que requiere... Que debería ser. Sí, claro, bueno, a eso, claro, no, es a que, eso me refiero. el riesgo es que no es historia, es propaganda, es publicidad, es ideología, pero no historia. Pero la historia es verdadera. Absolutamente. Yo de ahí no me bajo. Absolutamente. Pero claro, al final, los que no dedicamos nuestra vida al estudio, estamos a expensas de aquellos que se proclaman expertos, que podría decirse de ti también, ¿no? Decir ahora, pues Pedro saca este libro y tú te tienes que creer a Pedro, porque Pedro se ha ganado una credibilidad y y habrá quien luego te diga, no, te lo van a confrontar. Sí, bueno, hay esa pelea eterna. Entonces, determinados foros que yo soy un facha y se acabó. Absolutamente. Metido, y se acabó. O sea, ya no puedo decir nada. Pero es que ahora mismo literal, las etiquetas ya no te las pones tú. Ya, claro. Ahora te las ponen a ti. Nunca nos las ponemos nosotros, ¿no? Claro. Es un poco arrogante ponerse etiquetas, lo tienen que poner los demás. No, pero me refiero... Tú antes podías decir yo soy de izquierdas y nadie te quitaba el yo soy de izquierdas. Ahora viene otra persona y te dice, te escucha y como no encajes en su argumentario te va a decir, no, tú eres facha. Sí, por supuesto. Es una singularidad de nuestro tiempo. Sí. Pero vuelvo al mismo, que cuando nosotros, los que no tenemos este hábito de estudio o no tenemos a lo mejor la disposición para ir a las fuentes y tal, ¿cómo podemos discernir en quién confiar? Sí, pues es el discernimiento, es el criterio, es la vida misma. O sea, eso no como decía Platón en el Critón, no, en el Critón no, en el... ¿Cuál era? Bueno, en un diálogo de Platón, no hay maestros de la virtud. O sea, sobre la virtud no hay magisterio. Entonces, pues uno tiene que estar ahí, pues la prudencia, el buen sentido de pues no tragarte lo primero que te echan, y sobre todo cuando estamos envueltos en facciones muy sectarias que operan de una manera tremenda, ¿no? que se ve, que se palpa prácticamente el sectarismo, ¿no? Que operan, y sobre todo a través de las redes sociales, se ha multiplicado por 80.000, y entonces pues la gente se atrinchera ahí y ya ni escucha, y además se generan muchas... Pero esto es endémico, esto ya va pasando, porque uno va leyendo, y ahora estoy con temas del siglo XIX y todo esto, ¿no? Y entonces, pues estoy con el sexenio democrático, todo el movidón que hubo ahí, y entonces se quejan de lo mismo, de grupos de interés. Es decir, yo sé que voy a la televisión, debato con alguien, si ese alguien está bajo la nómina del Partido Socialista, da igual lo que le diga. Si es que le va a dar exactamente lo mismo. Le va a dar, o del PP, da igual. Exactamente igual. Porque como me conceda
Un diálogo, pues tú tienes que darle beligerancia al rival, decir, bueno, eso que dices no es una gilipollez, no es una locura, vamos a darle alas, a ver hasta dónde llega, y si llega a una contradicción, pues ¡pum! Es un diálogo de Platón, que es una pugna pero se le da beligerancia al rival, ¿no? Aquí no. Aquí no hay beligerancia al rival. Aquí ya te niegan la palabra desde el principio y después puedes hablar, pero es como si dices misa, porque da igual. Ellos, como en algún momento te concedan lo que van a decir, se les cae el chiringuito, un chiringuito sobre el que viven, con los soldazos, los políticos. Yo ya digo, joder, es que la vida que maneja esta gente es la leche, que tiene unos sueldos de la ley. Pues hay que recordar que los sueldos a los políticos se ganó en el siglo XIX por parte de los cartistas, ¿no? Que eran los que iban al Parlamento de Westminster, ¿no? Y claro, tenían que dejar su trabajo y entonces para representar a los tal, y entonces no tenían medios y entonces pedían un sueldo como políticos. Pero se les ha ido de las manos de una forma tremenda, ¿no? Entonces, sobre todo porque se generan capillitas, se generan grupos de interés fortísimos en torno a esos sueldazos y en torno a eso, y entonces ya da igual, la dialéctica es imposible. Y sobre todo cuando vivimos en una auténtica caja de eco. Es decir, ahora el acceso que tenemos a información nos va a ser ofrecido por un algoritmo que sabe perfectamente qué es lo que nos gusta y nos va a dar todo el rato la confirmación de que lo que nosotros pensamos es así. Sí, pero Internet también tiene una ventaja extraordinaria, por ejemplo. Que si quieres salir de la cajita, claro, puedes hacerlo. Es decir, puedes hacerlo. Es decir, yo todos los trabajos que he hecho ha sido a través del programa Pares, que es un programa que tú puedes consultar los archivos. Antes tenías que tener la firma de un catedrático de lo que fuera, o bueno, de un profesor de universidad, que ya la universidad te la bueno ahí. La universidad como está. Entonces, pues a lo mejor no le interesa lo que estás estudiando, porque no le interesa porque es del partido tal o del partido cual o lo que sea, ¿no? La universidad está cuajada completamente. Es quizás la institución educativa más opaca, más llena de nepotismo, o sea, con más vicios, ¿no? En este sentido. Y entonces, ahora, en tu casa, con tu ordenador, puedes acceder al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de Indias, porque está todo digitalizado, y entonces pues puedes al Archivo Histórico, al Archivo de Semancas. Todo lo puedes acceder. Hay cosas que no están aún, pero bueno, están en proceso. Pero, por ejemplo, yo todo lo que trabajé sobre el tema del Pacífico español y tal, porque yo tengo el diploma de estudios avanzados del Pacífico español, ¿no? Por la Universidad de Córdoba. Y entonces eso lo trabajé, pues, consultando archivos desde mi casa. No tuve que... Y eso lo permite Internet. Entonces, y las hemerotecas de los periódicos, la maldita hemeroteca famosa, eso es muy útil. Cuando te dicen, no, Franco, no sé qué, y ves allí, después resulta que, yo qué sé, por poner un ejemplo, yo creo que a Gloria, que está aquí también presente, muchas gracias Gloria por venir, le interesará mucho, que es el Día de las Letras Gallegas. Pues, ¿cuándo se celebra? Pues el primer año, 1963, que es 100 años después de 1863, cuando tiene lugar la edición, la publicación de Cantares Galegos. Y entonces, 63, ¿no debería estar prohibido? Aún estaba vivo el señor este que es eterno para muchos, aún estaba vivo, ¿cómo es posible? Y al año siguiente también, y al año siguiente también. Bueno, sí, pero la RAG, la Real Academia de la Lengua Galega, pues estaba perseguida, no sé, bueno, perseguida. Empiezas a ver que editaban cosas, que tal, que sacan... O sea, yo tengo la primera edición de la traducción de Piñeiro, de Ramón Piñeiro, del libro de Heidegger, A esencia da verdade, con mucha mala leche además para traducir eso, buscando, digamos, la salida ideológica también, del año 64, 1964. O sea, quiero decir que una traducción de esta gente, de Piñeiro y de poesía céltica, me podría decir céltica, porque no estaba normalizado y tal, céltica, que es premiado esa traducción. Por el momento, es una traducción del año 1963, por ahí. En 1950 se crea aquí en Vigo, en la calle Reconquista número 1, la editorial Galaxia. En 1950, que no estamos hablando de Franco allí medio tan tubado y no sé qué. No, está en 1950 en plenitud, que aún estaba medio aislada España, porque hasta el 55 creo que es, o no sé si fue ese año, o en el 55 cuando se admite en las Naciones Unidas a España. Creo que es en el 55 o en el 50, por ahí. En el 50. ¿50 y? 56. Las bases empiezan un poquito antes y tal, pero entonces, y se crea ya en 1950.
Entonces, todo esto, claro, las hemerotecas lo consultas. Yo, por ejemplo, La Vanguardia. La Vanguardia Española, el periódico que fue más leído durante mucho tiempo en España, ¿no? Dejó de ser española, pero bueno, se sigue llamando La Vanguardia. Entonces yo consulté en la hemeroteca del año 1966, La Vanguardia dedicaron un especial a Galicia, ¿no? Entonces veías allí el especial, entonces leías, ¿y a quién le consultaban? A los que se supone estaban en la clandestinidad. Qué casualidad para preguntarle a algún así gente gallega y le preguntan, a Beiras, estaba ya por allí, un año joven y tal, pero a toda la plana mayor del nacionalismo gallego. Es a quien preguntan, Sergio Villar, que es el que hace el especie de documental y tal de reportaje sobre Galicia, lo hacían después, lo hicieron con Castilla, o sea, fueron... Le preguntan a todas, o sea, decían que estaban en la clandestinidad. ¿Qué clandestinidad? Si va un periodista y es a ellos a quien les pregunta, se topan con ellos. Beiras que es casi llegada de decano de la Facultad de Económicas en ese momento, siendo muy joven. O sea, dices, pero ¿qué clandestinidad os habéis inventado? ¿Qué cosa más rara de clandestinidad? Que todo el mundo sabía que estabais haciendo lo que estabais haciendo. Bueno, pero porque al final también... Y esto por los periódicos lo puedes saber. Lo puedes saber. La hemeroteca, a día de hoy, no hace falta irse muy lejos, que los políticos son sus mejores opositores. Sí, exactamente. Sí, sí. El día anterior es la oposición. La hemeroteca los pones a discutir con ellos mismos y ya está, no hace falta hacer más trabajo. Pero al final también entiendo que es muy difícil, tú estás confrontando a personas que van a crear sus propios relatos. Entonces, claro, tú por mucho que tengas un dato y que he encontrado esto, pero esa persona te va a decir, bueno, ya, pero yo... Ya. Y de repente de una casuística personal se hace un relato prácticamente universal. Sí. Pues, no, bueno, el tema testimonial de no, sí que se prohibía el gallego y tal. Claro. Sí, pero es que tú no puedes... El testimonio tiene un valor, pero el testimonio, que es la memoria precisamente... Decía Gustavo, bueno, repetía mucho, ¿no? Que la historia no tiene que ver con la memoria. Precisamente cuando se agota la memoria es cuando empieza la historia. La historia tiene que ver con el entendimiento, es una disciplina, y esto le cita Bacon, además, a Francis Bacon, para otra autoridad, para mantener esta, que no es una cosa como disparatada, porque vamos a decir, ¿no? La historia no tiene nada que ver con la memoria, parece una cosa como, pero qué extravagancia, ¿no? No, la historia es una disciplina que implica contraste entre textos y tal, y no podemos tener memoria histórica. Memoria histórica es un absurdo. Porque yo no puedo tener memoria de 1492. No, y hay un... Tengo 500 años de vida. Cuando me acerco a estudiar algo de historia, desde mi humildísima posición de barbera, siempre me resulta llamativo el nosotros. Me pasa lo mismo con el fútbol. Cuando escucho a hinchas decir, nosotros hemos jugado, ¿no? Esa inclusión, y digo, serán ellos. Exactamente. Porque yo vivo en 2026. Yo no me puedo hacer responsable de lo que ha hecho mi padre, así como no me puedo hacer responsable de lo que hicieron los tatarabuelos, ¿no? Entonces, cuando confundimos el ser con el estar, cuando nos hacemos parte de algo en lo que no hemos participado, yo creo que surgen todas estas pues, sensaciones de ataque personal, ¿no? Porque ya no te estoy atacando a lo que tú piensas, te estoy atacando a ti, ¿no? Sí, a dominen. Entonces, se hace un ambiente complicado, ¿no? A día de hoy para poder tener conversaciones donde a lo mejor tenemos puntos de vista diferentes y sería enriquecedor quizás, y se acaba convirtiendo en mejor no hablamos o como estas Navidades, no hables con tu familia ni amigos y expúlsalos de tus cenas familiares si no piensan como tú, que me parece de una falta de responsabilidad absoluta hacia la convivencia social, ¿no? Sí, pero está pasando, es verdad que eso está... A ver, porque hay gente que es que tocas determinada fibra y que le has tocado en la línea de flotación, entonces se indigna, se viene arriba de tal manera que hay cosas que son que presenta como indiscutibles, cuando pues a lo mejor, hombre, pues a lo mejor no son tan indiscutibles, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay una noticia, bueno, ya tiene unos años esta noticia, de que en Moscú, en San Petersburgo, en un bar, una discusión en un bar y tal, uno pegó un tiro al otro y estaban discutiendo sobre Kant. Eso aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. Ya para ir reconduciendo también, que nos hemos ido del libro y todo, verdad, sí. Pero bueno, a mí me encanta, ¿eh? Yo podría estar horas hablando, yo no sé, la gente si quiere estar mucho más rato aquí, pero vamos a ir... Si acaso le damos un poquito, si quiere alguien decir algo, ¿no? Sí, pero quería terminar, perdón. sobre todo con una última pregunta, que es muy importante.
que es ¿por qué la gente se tiene que comprar tu libro? La verdad es que no lo sé. Yo soy muy mal publicista, ya lo digo. Pues no sé, pues si tiene interés en... No sé, no encuentro un motivo así de peso, para comprar el libro. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí un representante, por favor. No. No, bueno, pues está ahí en la vorágine de esta literatura y tal. Y bueno, pues es un... que no puedo, no encuentro razones. No encuentras razones. No, Pues a lo mejor esa es la mejor razón. no lo sé, pero la verdad que digo, ¿por qué? Pues no sé. Pues Al final está es un ahí. libro que está escrito desde la honestidad. Sí, eso procuro, sí. O sea, es verdad que yo no tengo ningún interés espurio en ese Sí. aspecto. O sea, a mí no me paga ningún partido político, no tal cual, que eso siempre secuestra mucho al personal. Por supuesto, tendré mis sesgos o lo que se quiera, pero pues que me lo señalen y que digan por qué. Eso sí. Pero bueno, no hay ningún interés de grupo, de grupúsculo detrás. Es, bueno, interés que tenga la editorial, claro. Eso siempre. Puesto comercial y todo esto, ¿no? Perfecto. Pues entonces vamos a darle un aplauso enormísimo Bueno. y les vamos a preguntar eso, pues si ellos quieren, alguien tiene una duda o les apetece sí. preguntarte. Claro. Sí, sí. No lo abordo. El tema el tema económico no lo abordo. Bueno, primero porque tendría que documentarme mucho para abordarlo, ¿no? Hay vamos a ver, yo ya digo, fui al origen, al tema del origen. Ahí tendría que meterme ya más en la estructura y demás, ¿no? Es verdad que hay actualmente una corriente ideológica bastante pujante, sobre todo en Internet, ¿no? El anarcocapitalismo, ¿no? Pues el Instituto Juan de Mariana, toda esta gente, ¿no? Que acaba de sacar un libro, además, en Secotia, sobre la Escuela de Salamanca y tiene esa perspectiva de la Escuela de Salamanca como una especie de precedente de la escuela austríaca, von Mises, Hayek y demás, ¿no? Yo creo que es un error total. El enfoque, ¿eh? Después habría que sacar toda la documentación y demás. Hombre, algo sí que conozco de la escuela salmantina de Molina particularmente, ¿no? Y el propio Mariana, la modelo de Bellón, todo esto, bueno, que sí está ahí, ¿no? Pero lo que es imposible hacer esa interpretación que hacen estos, ¿no? Es Aristóteles, que está detrás de la Escuela de Salamanca. Y el aristotelismo es insoluble, como decía Gustavo Bueno de Aristóteles, que era insoluble en agua bendita, ¿no? Porque el dios aristotélico no tiene que ver con el cristiano, ¿no? Es lo contrario incluso. Aristóteles es insoluble también en el agua bendita del anarcocapitalismo. Es imposible, porque la política de Aristóteles, aparte que lo critica a la letra, por así decir, directamente, esta idea atómica, digamos, del Estado, ¿no? El individuo como en torno al cual gira absolutamente toda la vida social, ¿no? El Estado como un robo, los impuestos como robo, todo esto. Aristóteles tiene una crítica de sí. Además, Aristóteles tiene una divisa aristotélica bastante conocida, ¿no? Que es el todo es anterior a las partes, que expone precisamente en la política, ¿no? Pues eso hace que sea irreductible la escuela de Salamanca, que son aristotélicos, el zon politicón está ahí, que decíamos, ¿no? De Vitoria y demás. El bien común como horizonte de la acción política, eso todo que está fuera en Hayek, von Mises y demás, la escuela austríaca, los hace incompatibles, ya no siquiera más o menos distantes, sino incompatibles. O sea, yo creo que es una interpretación completamente tendenciosa, la de que hacen esta gente. Pero bueno, por otro lado se puede discutir, son gente con la que se puede discutir, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está en la trinchera. ¿no? Yo con Manuel Llamas, por ejemplo, pues me llevo muy bien con toda esta gente, o sea, y discutimos y no sé qué, estamos en programas ahí en común, ¿no? Y en general lo que sale del Juan de Mariana, ¿no? Pero vamos, yo creo que no hay por dónde cogerlo. Habría que traerlos, ¿no? Para Sí, claro, sí, preguntárselo. Bastos está por aquí, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo no dije nada, pero es la primera vez que intervengo en Vigo, que es mi ciudad natal, y estoy muy contento de estar aquí, pues muy ilusionado con esta presentación, precisamente porque pues, nunca había estado en Vigo. No me habían Increíble. llamado. Sí, bueno, bien. O sea, Aquí por eso le tenemos que dar las gracias a Tracia y al colectivo Sí, Track, la verdad porque es que sí, el esfuerzo teníamos... que hace por darnos un espacio donde podamos sentarnos y hablar sin tener el miedo a ser juzgados con etiquetas y demás, pues se agradece, porque al final la Escuela de Salamanca fue un faro en ese momento. Tenemos un faro a donde agarrarnos
para el futuro? Bueno, a ver, la Escuela de Salamanca, claro, Salamanca, aquí el nombre de Salamanca es lo menos local que hay. Precisamente el enfoque es universalista y no localista sobre Salamanca, ¿no? Entonces, pero vamos, que no, un mérito de Salamanca, es una ciudad que pocas ciudades, para hablar de ellas, hay que mover un mundo entero para poder hablar de ella, ¿no? Y eso pasa con Salamanca. Entonces, a pesar de que hoy en día pues está muy expuesta, como todo, al localismo y tal, ¿no? Los intereses a vender el folclore y toda esta cosa. Entonces, Faro actual, pues hombre, yo creo que sí, hay una escuela filosófica, que es la que puso en marcha Gustavo Bueno, que es una escuela muy fuerte, ¿no? Que tiene una solidez y tal, porque la filosofía que creó Gustavo Bueno, pues es una filosofía muy sólida, muy contrastada, precisamente esto, muy dialéctica, ¿no? Pues eso, discute a los demás, no. Y Porque la entonces gente tiene los miedo a desprecia. discutir. Sí, sí, hay, porque está a ver, esto siempre ha sido así, en buena medida, ¿no? Uno tiene ya Platón lo pone de manifiesto, ¿no? En muchos de sus diálogos, pues uno de los diálogos de Platón, pues es un señor que se dirige al templo a rezar, muy pío, muy tal, ¿no? Entonces Sócrates se encuentra con él y además se dirige, pero como denunciando a los demás que no lo hagan, que no vayan, ¿no? Es decir, tiene unas convicciones pues muy firmes, tal. Sócrates, le aborda a Sócrates, el tábano, y dice, bueno, pero a ver, ¿qué es la piedad? Tú que eres tan pío, tan tal. Eutídemo ¿qué es la piedad? Y no sabe responder. Piedad y tal, y sin embargo se dirigía al templo con todo convencimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos que poner de manifiesto nuestras propias convicciones, pues a veces pues no sabemos, ¿no? Que se llama Ortega también, ¿no? Creencias. Ideas y creencias, ¿no? Las creencias están ahí tan asentadas que parecen eternas y después pues resulta que tienes que preguntarlas por ellas, ¿no? También. Entonces, bueno. Es un ejercicio que deberíamos hacer todos, preguntarnos Sí. por qué sabemos las cosas y por qué defendemos lo que defendemos, porque Exactamente. muchas veces ha sido heredado, igual que el equipo de fútbol al que animamos. Eso es la filosofía, que Sí. decía Descartes, ¿no? Aunque solo sea una vez en la vida, preguntarse por eso. Por lo menos. Por lo menos una vez en la vida. Si no constantemente. Decía el gran Descartes, ¿eh? Total. Un autor Gracias, maravilloso. Pedro, de verdad. Gracias, Ahora gracias a vosotros. no os vayáis porque vamos a recoger las sillas. Tenemos además los libros de Pedro que la librería Librouro nos ha traído aquí unas unidades por si os lo queréis llevar. Me imagino que si te piden de firmarlo, lo firmas. Sí, por supuesto, encantado, bien, un honor. genial. Y Tracia nos va a invitar a un vino español, que es una expresión que conocí aquí con ella. Y eso, que muchas gracias por vuestra atención. De verdad ha sido un placer, Pedro. Y un orgullo que sea con nosotros esta primera. Igualmente, me voy toda contenta ya. Así que nos despedimos. Nos quedamos aquí. Yo simplemente voy a desenchufar todo y vamos a retirar para ponernos cómodos, ¿vale? Muchísimas gracias.